Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio, en la segunda parte de esta programación matinal. Y bueno, pues como les anunciábamos también, tenemos en nuestro estudio a José Ramón Carmona, secretario general del Partido Popular de Málaga. Muy buenas tardes, José Ramón, ¿qué tal? Hola Enrique, muy bien, pues encantado de estar aquí en tus estudios, en Puerto de Estudios. Nosotros encantados de recibirte, que ya iba tocando, que hacía tiempo que no venías por aquí y bueno, pues en todo caso mi primera entrevista contigo ya en persona y es un placer, por supuesto. El mío. Con José Ramón y vamos a hablar de temas en cuanto a infraestructuras hídricas y también a nivel de movilidad, porque hemos tenido unos problemillas últimamente, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, pues criticabas al gobierno precisamente por su abandono inversor en materia hídrica y bueno, en todo caso es verdad que hay un par de desaladoras pendientes en nuestra provincia y en Mijas y en Vélez Málaga, en la Sarquía y en la Costa del Sol, y que bueno, que todavía, en fin, pues aunque se han prometido, como yo siempre digo, una cosa es prometer, otra cosa es ejecutar, se han prometido 100 millones para esa desaladora de la Sarquía y de la de Mijas todavía no sabemos gran cosa. Y bueno, pues queríamos comentar contigo esa cuestión, porque parece que ahora, además, con esto de que ha llovido, puede ser la excusa perfecta para no hacer nada. A mí es lo que me tiene un poco inquieto, porque además esas reservas hídricas, que gracias a Dios pues las tenemos ya en la provincia más de un 55%, y concretamente en el pantano de la Viñuela, ¿no? Tenemos más de un 40%, bueno, pues más de un 45%, si no me equivoco, sí. Bueno, pues yo temo que al final esto se vaya retrasando, porque de hecho se empezó hablando de una fecha en 2027 para esa desaladora de la Sarquía, después decimos 2030 y ya no sabemos en qué año va a llegar, José Ramón. Pues sí, vamos a ver, lo primero es que es verdad que el agua ha venido, no puedo decir el dicho como agua de mayo, como agua de marzo, pero como si hubiera sido de mayo. Ha sido un agua muy bienvenida y está claro que teníamos un lustro ya de sequía casi permanente que había dañado seriamente pues nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad también de poder dar servicios y con problemas graves, ¿no? La sequía es un problema, pero me refiero a la falta de agua es un problema al que tenemos que acostumbrarnos y que también tenemos que tener infraestructuras para que cuando llueva podamos retener el máximo de lluvia posible en nuestros embalses, en nuestros pantanos. Da algo de pena, ¿no? Ver cómo se van vaciando o cómo vamos soltando agua porque no somos capaces de retener ese bendito gotas de agua que llueven durante un tiempo determinado y son, digamos, pues las tiramos. Y eso, pues desgraciadamente, debería cambiar. Durante muchos años hemos visto como en nuestra provincia no se han hecho infraestructuras hídricas. Desgraciadamente eso es a lo que nos tenían acostumbrados y nosotros creemos que desde la Junta de Andalucía se ha hecho un esfuerzo muy grande para que veamos el orden de magnitudes. Unos 500 millones de euros se van a invertir o están ya invertidos en parte cuando se termine este año 25. Estamos hablando de infraestructuras muy importantes, no solamente para intentar encauzar y llevar agua de un lado a otro, no solamente para reutilizar el agua que ahora mismo pues es de consumo y que pues lógicamente que no puede ser para consumo humano y también para intentar ver cómo podemos hacer un aprovechamiento agrícola de ese agua reutilizada y también para la desalación de agua, es decir, usar todos los mecanismos posibles para que aprovechemos al máximo cualquier gota de agua. Bueno, pues eso que debiera ser una obligación y que creo que hemos puesto un antes y un después aquí en Málaga y en Andalucía, desde que hemos considerado que esta era la legislatura, ojo, fíjate ese titular, la legislatura del agua. Así se comprometió Juanma Moreno en el debate de investidura y año a año en el debate del Estado de la Comunidad y lo está haciendo con dinero constante y constante. Insisto, más de 500 millones de euros cuando acabe este año 25. Frente a eso, otras administraciones tienen otras obligaciones. La Diputación también hemos visto como no para hacer estudios, incluso el dinero que da a muchos municipios lo condiciona a que tengan infraestructuras adecuadas, que estén perfectamente sin tirar agua sin tener ningún tipo de problemas esas tuberías. En fin, lo que es lógico, intentar tener un recurso que es escaso, intentar rentabilizarlo al máximo. Y por otro lado vemos a la Administración de Estado, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez. 7 años en Málaga, 7 años de vacío. 7 años de vacío en materia hídrica.
Ahora hablaremos, imagino, de otras cuestiones, pero si hablamos de materia hídrica, 0 euros. Hablaron de que iban a invertir 100 millones en la Sarquía, todavía estamos esperando que den paso. Estaban hablando de que tienen que hacer infraestructuras, por ejemplo, para la desaladora también de Mijas, no sabemos absolutamente nada. Estamos viendo cómo habría que hacer un esfuerzo muy grande para intentar traer el agua de la zona colindante de lo que es el campo de Gibraltar hacia la Costa del Sol, no sabemos absolutamente nada. Estamos viendo cómo muchas infraestructuras son necesarias, por ejemplo, en mi comarca, con el trasvase del pantano Innájar para trasladar 4,99 hectómetros cúbicos, que se aprobó en su día y que ni siquiera tienen que apoyarlo. Solamente tienen que autorizarlo. Es decir, cualquier semana de Consejo de Ministros, solamente con llevar la palabra autorizamos a la Junta de Andalucía a la inversión de más de 30 millones de euros para el trasvase o la transferencia de cuenca de esos como 4. Estamos hablando de pueblos en el entorno de la comarca antequera que durante estos años no tienen ni agua del grifo. No estamos hablando de una cuestión menor, ni agua del grifo, que tienen que llenarlo con cubas durante años, y estamos viendo cómo eso se podría paliar. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha dicho, nosotros vamos a poner el dinero porque ya hemos visto que el Gobierno de España no lo pone, y ni nos autorizan el trasvase. Bueno, esa es la indolencia. Eso mismo, con respecto a la posible desaladora de Mijas, yo alguna vez había comentado con algún compañero tuyo de partido que bueno, que ellos incluso se llegaban a plantear la posibilidad de contar con empresas privadas para hacerlo, pero claro, luego al final decían, pero ojo, porque también tiene que autorizarlo el Gobierno central. Y claro, puede darse la circunstancia de que no la autorice. Claro. Ya que no invierte nada, pues hombre, que por lo menos sí, deje que sea un privado el que lo haga y bueno, una colaboración público-privada para poder tener más agua en esa zona de la Costa del Sol que bien hace falta. Sin duda, es verdad que tenemos que aplaudir el esfuerzo que ha hecho tanto la Mancomunidad de la Costa del Sol como los ayuntamientos de la Costa del Sol y por supuesto la Junta de Andalucía, logrando duplicar la capacidad de agua que desala ahora mismo la que hay en la Costa del Sol, la de Marbella, y eso pues es importante, ¿no? Duplicar esa capacidad, incluso hay proyectos para seguir ampliándola, pero no es suficiente, no es suficiente. Estamos hablando de una provincia que tiene que crecer de manera ordenada, pero que se acerca a los 2 millones de habitantes, o por lo menos eso se prevé para el 2030, sin ningún tipo de... Vamos a 20.000 personas más por año en la provincia, o sea que sí. Claro que la provincia de Málaga es la locomotora de Andalucía, tiene un gran tirón del empleo y de la capacidad tractora para atraer talento, y eso pues está conllevando también problemas, que ahora lo vemos, de movilidad, de vivienda y de otras cuestiones, pero que tenemos que atender a esa población en materia sanitaria, en materia educacional o en materia de infraestructuras. Sin duda, ese reto, que es inminente, tiene que tener pues a todas las administraciones empujando hacia el mismo camino. Y apuntabas al empuje de esa provincia de Málaga, efectivamente. No solamente se queda ahí, el empuje de la provincia de Málaga lo que tiene es una gran actividad económica de la que el Gobierno central recauda muy buena cantidad de pasta. Así que algo tendría que llegar de vuelta. Claro, está muy bien planteado lo que tú dices, es que es verdad, que si generamos más riqueza también aportamos más a las cuentas públicas, pero aquí no llega nada. Yo lo cuento y lo he contado en esta antena todas las semanas prácticamente, gracias a que me has dado la oportunidad, con el ejemplo del peaje. El peaje más caro de España está en la AP7. La AP7. Hemos visto que esta AP7, que es el peaje, insisto, más caro de España, hemos visto que en otras zonas se está bonificando de manera considerable. Hemos visto esta misma semana en Galicia, hemos visto la semana pasada en Alicante, hemos visto hace unas semanas en Cataluña o en Asturias. ¿Y por qué en Málaga simplemente intentan que nos contentemos con 1 millón de euros, que no son ni 8 céntimos o 0,8? Por trayecto. Por trayecto. Efectivamente, pero fíjate, 81, 82 millones de euros, si no recuerdo mal, van para la AP9 gallega. Sí, sí. Y ya está 1 millón. Sí, y yo entiendo que el paso... un compromiso con el BNG para los presupuestos, es así. Claro, hay que pagar votos. Hay que pagar votos. Y al final, pues lo que está haciendo... De hecho, hablando de pagar votos, en Cataluña pues hay, en fin, presupuesto para desaladoras. Se ha anunciado 467 millones, aquí 100. Bueno, para una desaladora en Gerona y la otra estaba en Tarragona, creo. En Tarragona, sí, en Tarragona, efectivamente. Pero además de un día para otro. Es decir, que creo que ya está prácticamente ejecutando. Son los 7 votos. Son los 7 votos. Y ese, desgraciadamente, claro, pero los malagueños, ante esto, ¿qué podemos hacer?
decir, oye, pues ojalá Pedro Sánchez nos hiciera caso. No, lo que tenemos que hacer es decir, convoque usted elecciones, que cuando usted la convoque le vamos a dejar retratado con nuestro voto el maltrato que ha hecho Andalucía. Y verás tú como el Partido Socialista de Málaga, si le doliera, este domingo tienen el Congreso Provincial, si le doliera el PSOE de Málaga o ellos vieran que está en peligro su importante granero de votos en esta provincia, yo aseguro que ellos actuarían y presionarían también internamente. El problema es que creen que nada de lo que hagan les pasa factura. Hombre, intentar llevarle la contra al fraudillo Sánchez, en fin, es un ejercicio de riesgo, ¿eh? No te pone los carteles, está claro. No sales en la foto, vamos. Sí, no sale en la foto. Bueno, pero al final podrán salir en la foto, pero si no les votan, ¿para qué salen en la foto? Sí, pero bueno, es decir, yo creo que debieran tener algo de amor propio y defender la provincia por la que han sido elegidos. Lo digo en serio, es que son muchas las cuestiones que nos estamos viendo absolutamente ninguneados. Esta provincia ahora mismo tiene una parálisis absoluta de las inversiones del gobierno. En infraestructuras, evidentemente, se invierte muy, muy poquito y no es de recibo, efectivamente. Pero yo quería concretar una cuestión, y fíjate, hablabas al principio de tu intervención aquí en el radio, bueno, pues en fin, de que el agua era una pena que se tirara, y bueno, se ha tirado de hecho en torno a lo que es el consumo de Málaga Capital en un año, o 2 años en lo que respecta, por ejemplo, el equivalente en la Sarquía, ¿no? Pero es que yo no sé si te has fijado, pero también ha ocurrido que en la presa de Casasola, 1/3 de lo que hay contenido son sedimentos, no es agua. O sea, el 33% son sedimentos, el otro 66% es agua. Bueno, ¿no tendría el gobierno central que limpiar las presas? ¿No es su competencia? Pregunto. Bueno, yo en concreto, esta cuestión técnica que se está viendo incluso por la Junta de Andalucía, pues es un esfuerzo grande que tendrá que verse cómo se aborda, porque hay distintas soluciones y lo están viendo. Pero vayamos a la raíz de la cuestión. Es que el secretario de Estado actual, el señor Hugo Morán, plantea que no debiera haber pantanos. Ah, bueno, sí. Claro, es que, ojo al tema. O sea, imaginemos lo que supondría si no tuviéramos pantano en nuestra provincia. Si no tuviéramos el de Guadalteba, que dio agua durante tantos años a la capital malagueña. Tantas infraestructuras que se hicieron hace muchos años que son imprescindibles. Bueno, pues el señor secretario de Estado actual de Medio Ambiente considera que los ríos deben ir por su cauce, que no debe haber ningún tipo de impedimento a que un río acabe en el mar sin ningún esfuerzo de generar infraestructuras por el hombre para el mejor aprovechamiento. Esas es las personas que nos están gobernando. Claro, luego la culpa siempre es de otros, pero sin infraestructuras acaban llegando catástrofes. Sin infraestructuras acaban llegando problemas que los vecinos ven alarmados, como año tras año con lluvias torrenciales pueden verse tal, o lógicamente han mirado para otro lado cuando se construían tantas viviendas irregulares en sitios donde no se deben construir. A los márgenes de los ríos. Ese melón pues también habrá que abrirlo algún día, porque hemos visto en los pasados días algún alcalde quejándose mucho de cuestiones en su pueblo de anegaciones. Oye, pues yo no he dado permiso. A ver quién ha dado los permisos. Inundable es lo que tiene. A ver quién ha dado los permisos. La culpa no es de la gente, muchas veces. La culpa es de la falta también de la autoridad de hacer su obligatoriedad de vigilancia, ¿no? Bueno, todo esto es al final lo que tenemos. Entonces, yo creo que los ciudadanos somos mayores de edad y hay que hablarnos claramente de la realidad. Oye, durante muchos años nos han hecho infraestructuras suficientes para poder aprovechar el agua. Hagámosla. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Y cuáles son las infraestructuras que se necesitan? Nosotros hemos considerado que hasta 18 infraestructuras harían falta por parte del Gobierno de España, valoradas en 2.000 millones de euros. Pues podemos esperar que nos vaya a dar el sol, porque no lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer. No hay mal que 100 años dure, Enrique. Hay que echarlo y democráticamente y esperar que cambie totalmente la forma de entender. Insisto yo, es que creo, de verdad, lo del trasvase de Nájar que te contaba antes y que tus oyentes pueden juzgarlo.
si un gobierno de España que solamente tiene que aprobar la autorización es un papel, es simplemente autorizo a... Pero tú sabes que el gobierno de España es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Claro, pero por eso lo decía, es que es una cuestión ideológica. Es que detrás de ya le ocurrió a Aznar con el Plan Hidrológico Nacional, con Zapatero. Es que dices, no, ¿y por qué unos se echan, otros no? Es que hay una cuestión ideológica. Te pongo un ejemplo. Gobernaba Rajoy en España y todos los alcaldes de la comarca Antequera, con Susana Díez y tal, se manifestaban para que se hiciera el trasvase Ignarra. Cuando llegó el Partido Popular al gobierno de España, a la Junta de Andalucía, nos dijeron que había que hacerlo por parte de la Junta de Andalucía. Ya no tenía que hacerlo Sánchez, sino que tenía que hacerlo Juanma. Había cambiado. Bueno, pues Juanma dice, vale, lo hacemos, es imprescindible. Y sale diciendo el gobierno de España, no te lo autorizo. Es que, voy a decir una palabra, es que es acojonante. Totalmente. No te lo autorizo. Entonces, si no te autorizo un trasvase por el que tú protestabas y considerabas que era imprescindible, ahí lo único que hay detrás es que ahora mismo hay personas sectarias, ideológicamente hablando, enfrente o al frente del gobierno de España. Bueno, ya lo sabemos, a vosotros como partido anteriormente, bueno, ahora es Vox la ultraderecha, pero a vosotros también en su día os decían fachas, cuando no existía Vox o cuando no existía Ciudadanos, también os decían fachas a vosotros porque son ellos... Toda la vida. Todavía os lo han dicho, o sea que, en fin, ellos no entienden la política, digamos, de una forma más moderada, de una forma más en torno a la colaboración. Hablabas antes, ¿no?, en fin, de esa política que resaltabas por parte del secretario Hugo Morán. Sí. Y bueno, yo al hilo de eso quería darte un dato, y es que España lidera la lista europea de demolición de presas con más de 500 en los últimos 20 años. Ahí es nada. Y luego además resulta que es que en Europa, la mitad de las presas que se tiran, adivina dónde se tiran, en España. ¿Y bajo qué gobierno? Pues el de Pedro. Aquí le llamamos Pedro I el falso, en fin, porque miente más que habla, ¿no? Cambia de opinión solamente, el pobre. Pero otra cosa, vayamos a desmontar y desnudar el falso progresismo. Mira, hace muy pocos años, Andalucía, que forma parte del Reino de España, por culpa de la inacción de Andalucía, el Reino de España era multado con cientos de millones de euros por parte de la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. Vamos a hablar claro, porque ya sabes que a mí me gusta hablar claro. ¿Qué significa depurar las aguas residuales? Eso es que la porquería, vamos a decirlo más gráficamente, la porquería que desechamos a través, por ejemplo, los seres humanos, del váter de nuestras casas, ¿vale? Por decirlo finamente. Todo eso va a unas tuberías que llegaba a los ríos y a los arroyos en nuestra provincia. Contaminados, evidentemente. Contaminando de mierda nuestros ríos y arroyos. Vale. Pues la Unión Europea, porque como Málaga y Andalucía no depuraban sus aguas residuales, impuso multas millonarias de más de 100 millones de euros por no depurar esas aguas residuales. Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande por obligar a hacer esas estaciones de depuración de aguas residuales, las EDAR que se conocen. No sé el montón de EDAR que van, pero bueno, si quieres lo busco ahora mismo, que van ya planificadas y haciéndose en la provincia de Málaga, con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ya prácticamente no queda ninguna multa por parte de la Unión Europea. Yo no sé si eso da votos, pero decir que contaminaban nuestros ríos, nuestros mares y encima nos hablaban de ecologismo, creo que debiéramos por lo menos decírselo a la gente para que entiendan que es un falso progresismo el que había detrás de estas decisiones. Bueno, nosotros a ese tipo de política contradictoria le llamamos ecologetas, ¿no? En fin. Está bien los ecologetas dicen una cosa y hacen radicalmente la apuesta. En todo caso, si te parece, vamos a hablar de otro tema, en este caso pues, a nivel de carreteras, que hemos tenido problemas bastante graves en estos últimos tiempos y bueno, el más sonado pues ha sido el colapso de la A7, ¿no? En torno al túnel del Cerrado de Calderón en destino Málaga, ¿no? Desde la Sarquía, y bueno, una cola kilométrica de unos 20-25 kilómetros que llegó hasta Cajiz y bueno, pues se tardó en despejar la carretera, por así decirlo, se tardaron del orden de 5 horas. Estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 11. Entonces
bueno, pues ¿qué hacemos? Porque también hay falta de inversión. ¿Qué medidas podemos implantar para paliar un poco, ¿no?, ese tráfico tan intenso que también es verdad que hay en torno a esa 7, en esa dirección desde Rincón, el acceso a Málaga? Pues voy a hacerte una apuesta, Enrique. Este domingo viene Óscar Puente a la provincia al Congreso del Partido Socialista. ¿Cuánto va a que echa la culpa al PP o a, o a los malagueños de la saturación de las vías de nuestra provincia? Vamos, me apuesto lo que tú quieras y lo veremos. El ejemplo del otro día, unas lluvias torrenciales que han dañado, lógicamente, infraestructura en nuestra provincia. En el caso, por ejemplo, de al lado de Casa Bermeja, con un derrumbe que ha afectado a la carretera de las Pedrizas, la carretera de las Curvas. Esa carretera que es una autovía, pero bueno, de aquella manera, que de pronto dicen, oye, pues hay obras, las colas son kilométricas y lo que vamos a hacer es dejar gratis el peaje hasta que terminen la obra. ¿La obra han terminado? No. No, pero luego fue buenísimo, Un día. Es que de un domingo a un lunes, Un día dejaron libre el peaje, pero... Hay que ser rácano, Es que es tremendo. Oye, por lo menos déjala, libérala todos los días que duran las obras, porque hay unas colas kilométricas que sigue habiendo. Hoy me parece que el GPS me marcaba 1,5 kilómetros de retención. Sí, también nos lo comentaban desde la Dirección General de Tráfico, así que había retenciones en esa 45. Sí. Y efectivamente, además los viernes son un día complicado, ya lo sabes tú, y bueno, en todo caso, a mí me sorprende, ¿no?, que yo es que no puedo entender, digo, ¿para qué lo liberas un día si luego lo vas a volver a levantarlo el martes? Porque fue de un domingo a un lunes y el martes ya se restablecía porque decían que, bueno, iban a observar cómo fluía el tráfico. Pues no fluye muy allá. No fluye. Y además decían hasta el final de las obras que era un viernes. Pero es creo que era hoy terminaban supuestamente las obras. Pero era el viernes de la semana pasada. Sí, y ahora ya es el viernes de esta semana. Veremos a ver si ahora van a decir que ya el viernes de la que viene y no bonifican ese peaje, no permiten abrir ese peaje para que, bueno, pues para que no se colapse la provincia, para que no se colapse ese acceso a Málaga. Es absolutamente ridículo, ¿no? Así es. Y luego, bueno, pues ejemplos hay muchos. Yo he escuchado muchísimas veces al Ayuntamiento de Marbella y otros ayuntamientos como el de Estepona, que piden que cada vez que haya accidentes graves, lo han aprobado en pleno, pues que se libere también la P7, ¿no?, en esos horarios en los cuales se permita que la gente pueda llegar a sus trabajos, a sus casas, a sus familias, poder atender sus obligaciones, y nunca han hecho caso. También lo han pedido los alcaldes, por cierto, de la Serranía de Ronda, que entre otras muchos problemas que tienen por el corte de la carretera que va a San Pedro, y que son necesarias, unas obras muy importantes que se están acometiendo ya por vía de urgencia, pues también han pedido que se libere ese peaje para poder ir pues usando otras vías, ¿no? Efectivamente, cuando hay un accidente pues se puede levantar ese peaje, pero no lo veo yo con este gobierno. No, seguimos teniendo el peaje más caro de España. Totalmente, más caro por kilómetro, además. Sí. Algunas veces me ha dicho, no, pero bueno, es el más caro, pero también depende, ¿no?, de la distancia. No, pero es más caro por kilómetro, que ese es el Tenemos el peaje más caro de España, uno de los radares que más multan de España, tenemos récord impresionantes. Sí, el de Rincón, el de camino hacia Rincón, en el Palo, ese creo que es el tercero que más multa en Andalucía. ¿Y en España? Pues en Málaga creo que es el que más. Estaba en la lista negra, no sé en qué número pues por ahí está, en el podio, seguro. Y bueno, pues si te parece, ya que no se hace nada en torno a ese peaje de la AP7, ¿qué se podría hacer en esa A7? Que parece ser que hay proyectos metidos en el cajón relativo, por ejemplo, a carriles de aceleración y deceleración. Uno dice, bueno, es que es muy peligroso incorporarse a esa carretera y se producen accidentes y se producen frenazos y no se hace nada. Y eso se podría hacer y no es tan costoso. Claro, se podría hacer como está haciendo ahora mismo la Junta de Andalucía en dirección a Campanillas, o se podrían buscar fórmulas, ¿no? Al final está claro que las infraestructuras son caras, todos somos conscientes, no es fácil. A veces la situación económica concreta también complica la necesidad o la toma de decisiones, pero lo que está claro es que los andaluces, los malagueños, los españoles estamos
pues iba a decirlo de una manera muy gráfica, fritos a impuestos, y no vemos el retorno de esos impuestos, la verdad, en infraestructuras por parte del Estado. Totalmente. Yo siempre digo una cosa, es que ya no decimos que liberen el peaje de la A7. Mira, ya si quieren no lo libere, porque ya sabemos que son muy, muy rácanos. Pero, oye, por lo menos el tráfico pesado, ¿no? El transporte público, VTC, taxi, que, bueno, que vayan o transportistas, que vayan por la AP7, solamente ese tipo de tráfico, y luego hacer esas incorporaciones, esos carriles de deceleración y de aceleración, y por lo menos que fluya un poquito mejor el tráfico, que yo creo que tampoco debería ser tan costoso. O que se bonifique a trabajadores o a estudiantes. Hay medidas diversas. Hay medidas diversas que pueden estudiarse, y entendiendo que hay que todo tiene unos costes, que esto no es cuestión de decir vamos a hacer lo que queramos. Entendemos que las cosas tienen una dificultad, pero lo que pasa es que la gente se cabrea cuando ve que en otros sitios sí es posible y aquí no. O sea, si supiéramos que es una situación muy complicada, que ahora mismo no hay dinero, pero es que el Estado nunca ha recaudado más en su historia. De eso se vanaglorian, José Ramón. Claro, es que acaban de bajar el déficit varios puntos. Lo que pasa es que, bueno, el Ministerio de Transporte, no sé si dedicaba los recursos en fin, a la contratación y al empleo de las sobrinas de Ábalos, o a qué. Yo no lo sé. Eso es una buena pregunta. A su catálogo, al catálogo de José Luis Torrente, perdón, José Luis Torrente no, José Luis Ábalos. Eso ojo. es una buena pregunta, sí. Vamos a hablar por último, muy brevemente, también del corte de la A397 por esos desprendimientos de pedrolos enormes, y esa calzada que, bueno, va a estar, pues yo creo que ya quedará pues un poco 5 meses más o menos, ¿no? Para que se pueda volver a transitar por ella, si no 5 meses, casi 6, ¿no? Esa carretera 397 que conecta Ronda con San Pedro, con Marbella, y que, bueno, pues en fin, es un perjuicio enorme, ¿no? Pero además tú que eres en fin, tú que conoces bien también esa comarca, bueno, ¿qué se puede hacer mientras tanto para paliar un poco la situación? Bueno, vamos a ver, no es fácil, porque estamos hablando de que cuando hay daños de ese nivel, evidentemente, si un técnico dice que las obras tardan 6 meses, pues imaginemos la envergadura, ¿no?, de la infraestructura que hay que hacer, prácticamente una carretera nueva en algunos tramos. Yo me quedo con 2 cosas en ese sentido. Uno, la rapidez en la toma de decisiones. No solamente se ha calificado de emergencia, sino que prácticamente ya están comenzados los trabajos, ya están contratados. Se ha dado fecha, pero claro, yo me pongo también en el lugar de las personas que vienen a diario desde la serranía, de Ronda hacia Málaga o viceversa, y entiendo el enfado, ¿no? Entiendo que no hay ninguna justificación que pueda tranquilizar ese mosqueo, porque no es un mosqueo concreto de esta carretera, sino de tantos años de abandono y de no generar oportunidades para una comarca que necesita infraestructuras. No en vano tenemos también, hablando de récord, la ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene tren, que es Marbella, Estepona, tal, y también la población de más de 30.000 habitantes sin autovía, como es Ronda, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente, es una demanda histórica que debe solucionarse. Yo creo que la Junta de Andalucía en este caso ha dado pasos importantes. También es verdad que son infraestructuras muy caras, es verdad que se han licitado 8 kilómetros, yo creo que los vecinos consideran que es suficiente, pero yo quiero decir que 8 kilómetros más muchas infraestructuras que se están haciendo, al final van a avanzar esas obras. Y estoy seguro que la Junta de Andalucía está buscando también alternativas para agilizar y acelerar el problema de tráfico que se está ocasionando. Pero, insisto, entiendo a los vecinos, entiendo que también a las autoridades, que están reclamando más rapidez si cabe, y estoy absolutamente convencido de que la sensibilidad en ese sentido de la Administración Autonómica va a estar al lado de los vecinos. Bueno, pues nos quedamos con eso. José Ramón Carmona, secretario general del Partido Popular de Málaga. Ha sido un placer tenerte en nuestros estudios. Te recibiremos en otra ocasión, claro que sí. Estaremos encantados de que